Y a esta hora abrimos esta sección que los jueves tenemos con Eduardo Caballero, en la que hablamos de psicología. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Estamos hablando, ya comenzábamos la semana pasada, de la ansiedad y de los mecanismos de los que disponemos para reducirla, ¿no? Ya nos anticipabas que había diferentes formas de abordar esos estados de ansiedad, nos diste alguna noción sobre la seguridad y hoy vamos a hablar de otras de las opciones que tendríamos para calmar nuestra ansiedad. Bueno, ¿qué nos puedes decir? Efectivamente, Jesús, ¿vale? La semana pasada, por si hay alguien que nos esté escuchando y está un poco perdido, hemos empezado como una mini sección dentro del programa, donde los próximos 4 programas vamos a abarcar los 4 patrones de conductas defensivas ante la ansiedad, ¿vale? El primer programa, que lo hicimos la semana anterior, estuvimos hablando un poco de la seguridad, de cómo el cuerpo, o cómo mejor dicho, la persona afronta ese tipo de situaciones, y pusimos el ejemplo de, si bien te acordarás, Jesús, la pastilla o el Orfidal o la botella de agua en el bolso, ¿vale? La pregunta no es que yo lleve la pastilla en el bolso, sino por qué la llevo. Es decir, cuando a mí me genera ansiedad, yo me tomo esa pastilla y siento tranquilidad, ¿vale? Eso sería la seguridad. Hoy, esta semana, vamos a hablar sobre la tranquilización, ¿vale? Uh-huh. Todavía quedarían 2 más. La semana que viene nosotros vamos a hablar sobre la distracción y la siguiente sobre la evitación. Esos son los 4 patrones de conductas defensivas que hacen referencia a la ansiedad, ¿vale? Si yo a ti, para empezar un poco hablando de la tranquilización, Jesús, si te pregunto a ti, bajo el concepto de la ansiedad, ¿qué es para ti la tranquilización? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿O qué es lo que te viene así de primeras a la cabeza? Bueno, yo creo que sería una forma de relajar el cuerpo, ¿no? Quizá de respirar más pausadamente, de un poco bajar esos nervios, o si puedo incluso salir de la situación, ¿no? De escapar un poco ahí de ese estrés. Correcto. A lo que tú llamas escapar o evitar ese estrés o huir de esa situación, yo lo llamo, o en psicología se llama conductas de comprobación, ¿vale? Dentro de la tranquilización se llama comprobación. Y ahora te voy a explicar por qué. Uh-huh. Cuando una persona hace una conducta, o imagínate que a alguien le preocupa algo, lo primero que a mí me viene a la cabeza es un pensamiento anticipatorio de qué es lo que va a pasar para yo no evitar o no sentirme mal ante esa situación. Entonces, lo primero que yo hago son conductas de comprobación, ya sea de la situación, del contexto, ¿vale? Para asegurarme de que yo no voy a sufrir ningún imprevisto que me genere esa ansiedad, ¿vale? Ya. Voy a explicarlo con un ejemplo. Bueno, tengo varios ejemplos, pero voy a explicarlo con un ejemplo en concreto que a mí me ha pasado en sesión. Yo tuve una vez un paciente que tenía miedo a las alturas. ¿Cuál era el problema? Porque claro, hasta ahí no hay ningún problema. Es decir, tú puedes tener miedo a las alturas y ¿qué es lo que haces? Pues no irte a sitios que te generen ese miedo, es decir, a sitios altos. Claro. ¿Cuál era el problema de este paciente que tenía? Que tenía fobia a las alturas, pero le encantaba irse de escalada. Le encantaba irse de ruta e irse de escalada. Entonces, claro, estamos hablando de que cuando tú te vas, él no es que hiciese una ruta baja, no, sino hablamos de 700 metros, 800 metros, entonces ahí ya, cuando tú te asomas, pues ahí ya te da un poco de vértigo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué era lo que hacía esta persona? Pues esta persona, lo que te he comentado al principio, realizaba a cabo unas conductas de comprobación, como por ejemplo, él comprobaba la semana de antes, hacía toda la ruta en su cabeza y le hacía en un mapa todo lo que iba a hacer, uh-huh, y luego comprobaba también el tiempo. Todo eso son conductas de comprobación para que él mismo se asegurase de que todo iba a estar correcto, ¿vale? Esto se puede aplicar o se puede extrapolar a cualquier otro caso. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a volar en el avión, una persona que tiene miedo a montar en coche, ¿vale? O a conducir y tiene que ir al trabajo todos los días cogiendo el coche. Estas conductas de comprobación siempre van a estar presentes, sobre todo a la hora, lo que te he dicho, por ejemplo, de comprobar el tiempo, ¿vale? Pues si una persona tiene miedo al avión y comprueba el tiempo el día de antes, o tiene miedo al coche y hace una comprobación del tiempo y, por ejemplo, imagínate que ve que es lluvioso, ¿qué hace ahí? Ahí se le generaría una ansiedad, claro, brutal, ¿no? Uh-huh. Es decir, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre si yo compruebo, por ejemplo, el tiempo y veo que mañana va a ser un día soleado y voy a poder conducir o volar en avión en condiciones normales? Pues al principio tendré un poco de ansiedad, pero nada que yo no pueda controlar,
¿vale? Vamos a quedarnos con esa palabra, con el control, porque luego más adelante la volveremos a utilizar. Eso por un lado. Ahora por otro, Jesús, imagínate que yo te pregunto, cuando tú, por ejemplo, anticipas una situación, ¿qué es lo primero que haces? Yo creo que me pongo en lo peor, en el peor de los escenarios, ¿no? A ver qué es lo máximo que podría ocurrir. Efectivamente, ¿no? Es decir, cuando a mí algo me genera ansiedad y yo pienso, o anticipo, mejor dicho, cuáles son las circunstancias que me puede originar una situación así, sea cual sea la situación, la cabeza, ¿qué es lo que hace? Me va a colocar siempre en el peor lugar posible. Y esto es algo que personalmente lo trato con los pacientes, porque en torno al 80-85% de las cosas que una persona anticipa en su cabeza son imaginarias, son irreales o nunca van a darse en la realidad. Nunca se ¿vale? dan. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final lo que hace esa persona son, 1, atribuciones erróneas y 2, creencias irracionales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues una atribución errónea de que, imagínate que para mañana, siguiendo el mismo ejemplo de antes, dan lluvia y uno está en su cabeza diciendo es que mañana va a tronar, va a nevar, va a ser un tiempo absolutamente fatídico, cuando realmente a lo mejor caen 4 gotas y tú puedes seguir con tu conducción normal y corriente, ¿vale? Pero la cabeza, aquí el inciso es que la cabeza siempre va más allá, ¿vale? Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que hago cuando yo pienso así? Que hago una atribución errónea. ¿Qué significa que yo hago una atribución errónea? Que yo al final achaco el pensamiento y acabo creyéndomelo. Es decir, no, es que yo realmente no puedo conducir porque va a llover o porque va a haber una tormenta o porque Entonces, al final, eso se convierte en un pensamiento que te paraliza, ¿vale? Hablaríamos, cuando aparece la paralización, hablaríamos de la emoción del miedo, ¿vale? Que sería un grado más de la ansiedad. Siguiendo este hilo, Jesús, me gustaría hablarte de otro ejemplo que también tengo en consulta, donde aparece esta conducta defensiva ante la ansiedad que estamos viendo, ¿vale? Que es, por ejemplo, en pacientes hipocondríacos, ¿vale? He tenido varios casos, pero ahora concretamente en consulta sí que es verdad que tengo 2. Voy a hablarte de uno en concreto porque es muy curioso que el otro día vino este paciente a mi consulta y me dijo lo siguiente, ¿no? Pues yo el otro día estaba en el colegio, estaba dejando a mis hijos y escuché que un padre decía que a su cuñado le había dado como un infarto, ¿no? ¿Qué es lo que hizo ese paciente? ¿O te haces una idea de qué es lo que hizo ese paciente cuando llegó a su casa tras escuchar eso? Pues tomarse el pulso, la tensión, no sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? De comprobar si él tenía algún indicio del infarto, ¿puede ser? Efectivamente. Lo primero que hizo esa persona cuando llegó a su casa fue medirse la tensión, tomarse el pulso. Claro. Porque, y es lo que te he dicho, eso es una conducta de tranquilización. Esa persona cuando llegó a casa comprobó que él estaba bien. Que no estaba teniendo un infarto. Efectivamente. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de eso? Primero, lo que hemos comentado anteriormente, pensamiento anticipatorio, y segundo, hago una conducta de tranquilización, de comprobación, para así yo sentirme bien contigo mismo. Pero claro, evidentemente, cuando nosotros lo abordamos desde ese punto de vista, eso es un error. ¿Por qué eso es un error? Porque no estoy confrontando a la ansiedad con los mecanismos o herramientas que realmente se le debe de confrontar. Porque entonces hay gente que literalmente vive toda su vida en base a estos mecanismos de defensa, o realizando conductas de tranquilización o realizando conductas de comprobación, que no digo, ojo, que no se confunda, que esto no se puede hacer porque todo el mundo las hace, ¿vale? Pero una cosa, y aquí es donde hablo o donde hago el indicio siempre, es que una cosa es realizar una conducta de seguridad, de tranquilización o de lo que sea, y otra cosa es que esa ansiedad que yo estoy sufriendo me impida vivir mi día a día con normalidad. Si tú tienes fobia a conducir y tú te levantas todos los días con ansiedad pensando en que tienes que conducir, tú no estás viviendo tu día a día con normalidad. A ti hay algo que te impide, que en este caso es la ansiedad a conducir, experimentar o vivir ese día a día bajo un estado de tranquilidad, ¿vale? Entonces tú tendrías que, pues por supuesto, como se trabaja en terapia, ¿vale? Trabajar el miedo a conducir,
para que tú te levantes, y yo no digo que se te vaya la ansiedad, porque al final la ansiedad es muy difícil erradicarla, es prácticamente imposible, siempre vas a tener un poco, pero sí unos parámetros que a ti te permitan estar cómodo y vivir bien. Uh-huh. Con esto me explico, ¿verdad, Jesús? Vale. ¿Cuál es el caso de esto? Porque claro, aquí es, ¿qué ocurre cuando hace mal tiempo o cuando aparecen señales en mi cuerpo? Pues que cuando una de esas dos cosas aparece, ya tengo toda la parafernalia montada con el tema de la ansiedad. Porque claro, si yo, siguiendo los dos ejemplos que te he dicho, si hace buen tiempo y si yo estoy en el colegio y no escucho a nadie decir mi cuñado fulanico o quien sea ha tenido un ataque, un paro cardíaco, yo, al no escuchar nada de eso, no hago ninguna conducta para comprobar o para tranquilizar que yo esté bien. Sí. Entonces, claro, cuando el estímulo no aparece, todo está en orden. Pero cuando el estímulo aparece, que es que vaya a hacer mal tiempo o he escuchado algo que tengo que ir a comprobar, necesito realizar esa conducta para yo estar bien conmigo mismo. Y es ahí, desde la psicología, donde se trabaja. Si yo ahora mismo, por ejemplo, a ti, Jesús, te pregunto, ¿cómo crees tú? Sin tener ni idea tú, Jesús, no te preocupes. ¿Cómo crees tú, desde el ámbito de la psicología, que se trabaja todo este tema? ¿Qué es lo que me dirías? Quizá el ir habituándonos o practicando también esas situaciones para que nos sean más, más fáciles de llevar. ¿Podría ser? Vale, te lo compro y te voy a explicar por qué. Una de las primeras cosas que yo suelo trabajar es que primero que tu estabilidad, es decir, hacerle ver al paciente que tu estabilidad la dejas en manos de algo que no puedes controlar. Porque aquí entonces cuando abrimos lo que yo llamo la caja de Pandora del control. ¿Qué es lo que una persona puede controlar? Siendo sincero, en la vida puedes controlar, pues yo te diría que prácticamente casi nada, ¿vale? El problema de muchas personas es que cuando se ponen bajo la etiqueta de yo puedo controlarlo todo, es donde realmente aparecen los problemas. Porque entonces, claro, si tu estabilidad depende del control y tú no puedes controlar nada, ya tenemos el lío montado. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es hacer ver al paciente lo que te he comentado de la estabilidad. Segundo, hacerle ver que moverte la persona necesita aprender a moverse en ciertos ámbitos donde nos generan incertidumbre, porque realmente la vida se trata de eso, hasta que uno no aprende, hasta que uno no está acostumbrado ya, por ejemplo, en el ámbito laboral. Todo el mundo, siempre que empieza un trabajo nuevo, o siempre que empieza a estudiar algo diferente, o siempre cualquier proyecto que empieza nuevo, siempre se mueve en esa nube de incertidumbre, de falta de control. Y esa nube de incertidumbre precisamente es lo que nos genera ansiedad. Si yo, ante esa incertidumbre que me genera ansiedad, tengo dos opciones. Una es realizar esas conductas de las que estamos hablando durante estas secciones, o la otra sería afrontar la ansiedad con las herramientas que se trabajan en sesión. ¿Cuáles son las herramientas que se trabajan en sesión? Pues son las que hemos visto aquí, de primero ser conscientes de que tu estabilidad no puede depender de lo que controlas. Segundo, aprender a moverte en esas áreas de incertidumbre. Y ya tercero, hablaríamos de mecanismos y herramientas un poco más complejas, como puede ser ya, por ejemplo, aprender a la persona el control de la respiración y de la activación, la reestructuración cognitiva, que es una técnica que se utiliza a nivel mental para que la persona intente reestructurar el propio pensamiento, y así poco a poco es como se trabajarían estas pautas de comportamiento que van orientadas a, por supuesto, reducir la ansiedad para que la persona acabe sintiéndose mejor consigo mismo. Uh-huh. Qué interesante y qué fácil nos lo has puesto para comprender este tema, que yo creo que afecta en mayor o menor medida a todos. Si no siempre, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. Eduardo, también te quería preguntar, para aquellas personas que quieran profundizar un poco más, ¿cómo pueden contactar contigo y si quieren hacerte alguna consulta más concreta?
Pues conmigo pueden contactar a través de dos vías, en el Instagram, que es la principal o la que yo más uso, ¿vale? Que mi Instagram es educpsicólogo. Ahí es donde tengo toda la información, donde tengo mi número de teléfono, donde tengo el correo y donde tengo todas las vías, ¿vale? A través de Doctoralia, que es un portal de salud que yo utilizo. Doctoralia es un portal donde están todos los profesionales de la salud, y por supuesto a través del correo electrónico, que es eduardocaballeropsicólogo@gmail.com. Muy bien, la semana que viene vamos a seguir hablando de estos mecanismos. ¿Nos puedes anticipar de qué vamos a tratar el próximo jueves? Sí, la semana que viene, como tú bien dices, Jesús, vamos a hablar sobre un mecanismo que se llama la distracción, ¿vale? Para no hacer mucho spoiler de lo que se viene la semana que viene, la distracción, vale, como su propio nombre indica, hace referencia a aquellas conductas que sirven para distraer de aquello que realmente me genera ansiedad. Recordemos que estamos dentro del bloque de conductas defensivas ante la ansiedad, por lo tanto, estas 4 conductas, en este caso la distracción que hablaremos la semana que viene, van siempre orientadas a evitar la ansiedad para yo poder sentirme mejor a corto plazo a la hora de afrontarla. Muy bien, pues aquí te esperamos el jueves próximo en esta sección. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Jesús. Hasta otra, buenos días.